Buenos días, estamos listos con un tema súper interesante hoy día. Vamos esperando que se conecten un poquito mientras vemos nuestra invitada y tenemos una invitada súper especial. Vamos a estar hablando sobre el entrenamiento consciente. Es muy importante también el tema de entender la parte consciente y la inconsciente. Entonces estaremos con Cris Méndez, ella es entrenadora personal. Justo se acaba de conectar. Vamos a enlazarle. Damos un momento que se conecte y arrancamos. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Estamos, bueno, para las personas que se van conectando, les presento, ella es Cris Méndez, es entrenadora personal, bueno, también es profe de yoga, tiene un sistema personal de ella que lo ha creado que se llama fitness holístico, o bueno, un poquito más consciente sería el entrenamiento consciente, ¿verdad? Bueno, Sí, vamos a estar hablando sobre eso, que me parece a lo personal algo muy interesante que se lo aplica tanto en el ámbito deportivo como en la fisioterapia, pero bueno, quizás en la fisioterapia esté direccionado en otro sentido y vamos a conversar sobre eso, pero es tan importante para la prevención de lesiones o incluso maximizar un poco más el entrenamiento, entonces ujú. es muy interesante hablar sobre esto. Bueno, Cris, no sé si nos quieres comentar algo un poquito sobre ti, qué has venido haciendo sobre este tiempo. Estoy consciente que eres más especialista en el entrenamiento de mujeres, pero si te Sí. presentas un poquito más de la breve introducción que hice, arrancamos. Suelo hacer una pregunta porque yo muchas veces no me veo, no sé si se me ve bien y se me escucha bien. Sí, sí, se te está viendo. Esto ¿Sí? también me pasa a mí a veces cuando me Perfecto. conecto en los live y a veces me sale la pantalla oscura, pero sí se ve. A veces me desconecto, me vuelvo a conectar y ya está, pero sí se te ve. Acá está todo tranquilo. Se escucha bien. Pues por mí está bien, no me hace falta verme, yo ya está, así que fluya. Mira, ahí dando unas ¿Verdad? manos. Bueno, Steven, sobre todo felicitarte por el trabajo que haces, que me parece espectacular. Vas en una línea increíble, me gusta cómo tú trabajas, ya sabes que me gustó mucho la charla que tuvimos hace pues, un mes y medio o así, sobre la fisioterapia aplicada al deporte, bueno, el dolor de espalda, y aprendí un montón en un ratito hablando contigo, así que tienes que ser como un libro abierto. Darte la enhorabuena, Gracias. lo primero a ti. Darte las gracias también por contar conmigo en tu espacio. Y bueno, yo me llamo el mejor reparador de cuerpas. Ya, ya. Seguro que Hola, si Pri. estuviéramos cerca, yo iría a que me ayudaras con mi dolor de espalda también, que a veces me duele. Lo más seguro. Que estuviéramos ahí en contacto. Pues eso, Sería bueno, genial. me llamo Cristina Méndez y soy entrenadora personal y profesora de yoga. Y cada vez pues me he ido especializando más y me he dado cuenta que encajaba muy bien el perfil que yo tenía y la gente que me venía, lo he ido observando y son más o menos mujeres de unos 37, 38 hasta 45, 46, ¿vale? Más o menos ese es mi público objetivo, que es el que más tiendo, pero también tengo hombres dentro de mis entrenamientos, o sea, que no es solo mujeres, ¿sabes? Lo único que sí que soy especialista en introducir a estas mujeres que se han olvidado un poco de sí mismas, porque son mamás o trabajan mucho, y ayudarlas a que se reencaucen y consigan cuidar su cuerpo a través del deporte consciente. Y nada, he generado mi propio sistema porque a raíz de una lesión importante de espalda que tuve, pues me di cuenta de que me faltaba escucha corporal y decidí empezar a hacer yoga de tal manera que directamente me lancé y hice el curso de profesora de yoga. Así que empecé a implementar las herramientas del yoga en los entrenamientos y la verdad que con unos resultados muy buenos. Y he ido cada vez Eso, perfeccionándolo más. eso me parece interesante porque, por ejemplo, entendí algo como sobre la meditación activa, la meditación en Sí, movimiento, y eso me llama la sí. atención porque todos cuando hablamos de meditación significa relax total y la típica pose de estar, por ejemplo, en un punto de equilibrio completo, pero acá es llevarlo al movimiento y eso es interesante. Cuéntanos un poquito sobre eso. Vale, entonces parte del yoga, que es el mindfulness y la atención plena, claro, cuando yo me enteré de lo que era realmente el mindfulness y la atención plena, porque los que no nos metemos en esos ámbitos, hasta que no te metes en profundidad, lo estudias bien y lo practicas,
no sabes lo que es, tienes una ligera idea. Entonces, por ejemplo, en tu caso, obviamente, la idea que tienes es más o menos pues de lo que te viene, de lo que tú crees que es, pero luego realmente es otra cosa. Entonces, ¿en qué consiste el mindfulness o la atención plena, ¿vale? Consiste en hacer que la mente no esté presente con esa diarrea mental que está siempre pasando, hacerte observador de tu propia mente y ponerla a tu favor para poder sentir más el cuerpo y las sensaciones corporales. Esto está orientado al deporte, ¿sabes? Directamente lo meto ahí. Entonces, es súper importante estar consciente de cómo estoy moviendo la cadera si estoy haciendo una sentadilla y no estar pensando qué tengo que hacer después, si tengo que ir a los niños al colegio o si tengo un problema con el coche o con mi familia. Entonces, estar justo estando presente en ese momento en lo que estás haciendo y no en otra cosa. Entonces, cuando tú a tu mente le pones el foco en una cosa concreta, que es tu cuerpo, y no juzgas ni si está bien o si está mal, solamente sientes el cuerpo, eso es una meditación, porque la mente, esto significa mindfulness, significa que la mente no está dando esa diarrea mental que hace que el foco de energía se vaya y así tenemos todo el foco puesto en un solo punto y donde pones el foco se expande. Entonces haces un entrenamiento muy potente, cada sentadilla es prácticamente única. Si lo trabajas mucho y evitas más las lesiones porque eres consciente de las compensaciones que está teniendo tu cuerpo. Y cuando empiezas a estar cansado, ya en vez de saber que ya no puedo más por aquí o voy a seguir manteniendo mi postura, a partir de cierto número de repeticiones o ciertos esfuerzos estás compensando con otros grupos musculares y no fijas tu pelvis igual y no activas tu abdomen igual o sube los hombros y ahí viene la posible lesión si se repite mucho o es con mucho peso. Y ahí viene todo. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo digas, qué bueno que tengas ese pensamiento y estoy seguro que todos tus entrenadas y entrenados están en las mejores manos porque ese es el objetivo. Y aparte de los beneficios, como se dice, que incluso el tema de reclutar fibras mientras uno está más consciente de ese grupo muscular en el que se está centrando, vamos a tener muchos beneficios de velocidad de contracción, reclutamiento de fibras, levantar más peso y demás. Prevenimos lesiones por el tema de la compensación de postura y eso tiene que priorizar sobre otras variables, porque, por ejemplo, a veces lo que tú dijiste, estamos ya en la onceava repetición, la 11ª, y empezamos a hacer, por ejemplo, el típico curl de bíceps, pero ya empezamos a inclinar columna. Estamos jalando ya con los paravertebrales lumbares. Con el trapecio arriba. Entonces estoy haciendo todo menos enfocado en el grupo de bíceps. Ajá. Entonces eso tiene que ver bastante por ese lado. Y muy interesante, la verdad. El tema también, no sé si has escuchado el motor imagery. No, pero me gustaría que me hablara sobre ello. Steven. Ya, por ejemplo, nosotros en fisioterapia, esto más es en pacientes neurológicos, donde en realidad existen miembros paréticos, es decir, que están limitados de movimiento, tienen una parálisis parcial, pero todavía tienen cierto movimiento, es decir, porque ya se alteró en un nivel superior de nuestro sistema nervioso, es decir, falló ya sea el neocórtex, la parte del córtex como tal, ciertas áreas premotoras o motoras primarias, donde se alteró totalmente esto y ya salieron los nombres raros. Y bueno, ya les voy explicando un poquito bien todo esto. El objetivo de esto es que cuando perdemos... Cuesta cambiar el diálogo, pero bueno, es un área del cerebro que controla el movimiento, la planificación del movimiento, la ejecución del movimiento. Toda esta área está centrado casi que en el lóbulo frontal, es decir, la parte más anterior de nuestro cerebro, y está dividido por áreas. Entonces, cuando nosotros perdemos este movimiento, es decir, el paciente no puede moverlo, antes se cometía el error, y bueno, actualmente todavía hay ciertas personas que lo cometen, que le intentan mover a como de lugar, intentan fortalecer ese músculo, y el problema no está en el músculo, o sea, el problema no es que ese músculo está débil porque quiere, sino que la información que debería llegar no está llegando. Entonces, el objetivo ahí es estimular acá, y no estimular en ese músculo que no está activo, o que el tono bajó. ¿Y cómo se hace eso? Hay 3 maneras. Se trabaja ahí, nosotros trabajamos las lateralidades, trabajamos las neuronas de espejo, que eso es muy importante, de hecho es la base de todos los pilares, incluso lo que estabas comentándonos, y los movimientos imaginativos, que es el motor imagery, abarca todo esto. Entonces, trabajar lateralidades significa, por ejemplo, que
hagamos la idea que mi mano izquierda es la que yo no puedo mover, está afectada y yo simplemente no puedo moverla. Entonces yo le empiezo a indicar imágenes a este paciente de diferentes manos, por ejemplo, mano derecha, mano izquierda, en diferentes posiciones. Y le digo que me diga qué mano es, si es que es la derecha o la izquierda y en qué posición está. Entonces ahí el paciente se empieza a imaginar esa imagen con su propia mano, la asocia a la suya. A ver, ¿en qué posición está mi mano? Ya, esa es izquierda. Y eso me pasa a mí muchas veces, por ejemplo, cuando veo una radiografía, yo cojo la radiografía y es como que me pongo en esa posición, digo, a ver, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, y ahí estoy trabajando lateralidades. Las neuronas de espejo, por otro lado, es el tema de trabajar tal cual con un espejo. Las neuronas de espejo se encuentran en todo el corte, como que la sustancia gris, digamos, que está recubriendo toda la parte de nuestro cerebro, es la parte más amplia inclusive. Entonces se encuentra un circuito de neuronas aquí. Cuando yo pongo un espejo entre, por ejemplo, mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, empiezo a trabajar con mi brazo sano, es decir, con el brazo derecho. Y empiezo a, como está el espejo ahí, da la similitud que mi mano izquierda también estuviera moviéndose. O sea, yo estoy moviendo con mi mano derecha y en el espejo se mueve igual el reflejo. Y yo estoy imaginándome que también mi mano izquierda se está moviendo. Estoy haciendo movimientos conscientes e inconscientes al mismo tiempo y también trabajo estas neuronas de espejo. Y la parte del movimiento imaginativo es ya, de hecho, la más interesante, y en Canadá es donde la practicaron por primera vez también, donde era el top de la fisioterapia en este sentido. Por ejemplo, decirle al paciente, agarra ese vaso que está en la mesa. Pero ¿cómo voy a agarrar el vaso si no puedo mover mi mano? Agarra el vaso, imagínate que agarras el vaso. Y estaban ahí 1 hora intentando que agarre el vaso sin que haga un solo movimiento. ¿Qué pasaba? Que con el pasar de los días había ya un estímulo de contracción, porque ya está comprobado con los estudios en realidad que tanto las neuronas en espejo se activan con movimientos conscientes o movimientos imaginativos. Es decir, yo hago el gesto o no hago el gesto, recluto el mismo grupo de este tipo de fibras. Entonces, como que estuviera trabajando, la verdad, este tipo de músculos y en general todo el contexto de acá. Y de esa manera logramos ganar ciertos rangos de movilidad, logramos pasar a la siguiente fase y sin tocarle al paciente prácticamente. Obvio es un resumen, ¿no? Porque sí hay que hacer más cosas, el músculo se atrofia. Bueno, es infinito eso. Claro, pero eso se aplica totalmente al deporte. O sea, es lo mismo en el deporte. Incluso para los récord Guinness o para, bueno, cosas más específicas, los deportistas se mentalizan tanto, por ejemplo, lo que tú decías de hacer la sentadilla, antes de hacer levantar tanto peso, por ejemplo, 200 kilogramos en sentadilla. Ellos se ponen incluso a meditar, se ponen a trabajar este motor imagery y se imaginan ellos agarrando la barra, se imaginan qué posición tienen que colocar los pies. Y esas son las dos variables que existen. La parte externa, que es donde yo me visualizo desde una tercera persona, y la parte interna, donde yo me visualizo como yo, sintiendo todos los aspectos, fijando todos los aspectos, y las dos funcionan. Entonces, ellos, previo a eso, ya se están alistando y ya el músculo incluso está listo para que cuando vaya a levantar ese peso le cueste mucho menos porque ya el reclutamiento de fibras va a estar ahí, la activación en ese grupo muscular ya va a estar ahí y se puede potenciar el entrenamiento. De hecho, en el acondicionamiento neuromuscular es muy importante no saltarse esta parte de aquí del control motor y el motor imagery para poder rendir mucho mejor. O sea, en realidad tener beneficios tanto de prevención de lesiones como maximización del ejercicio. Entonces, es que es brutal. Es que ahora que lo dices, yo utilizo siempre esas técnicas, pero no tan enfocadas porque hay como más prisa a veces porque tiene otro objetivo la persona, pero hay un chico en concreto que tengo que está aprendiendo a entrenar conmigo prácticamente lo que yo soy, se lo estoy trasladando a él en un mano a mano increíble y estamos trabajando la visualización, el Mapping Training System, hay también un sistema aquí en España que está también patentado, que me pasó un colega de profesión, me pasó a mí unos apuntes, me empezó a explicar y yo utilicé parte de esa herramienta que aunque yo no me he metido en profundidad, pero como también del yoga se hacen visualizaciones, se observa cómo la mente trabaja, ¿vale? De esa manera imaginativa, pues todo eso no lo trabajo tan enfocado como vosotros en ese aspecto porque estás haciendo un trabajo más específico, pero sí me doy cuenta de que también lo está utilizando, me parece maravilloso, o sea, porque preparar a la persona para hacer un entrenamiento de fuerza y que se visualice y que yo le digo, párate, porque la gente enseguida quiere hacer el ejercicio, ¿no? Y yo le digo, párate, piensa a ver qué tienes que hacer, cómo tienes que poner la pelvis, cómo tienen que estar tus escápulas conectadas,
visualiza, ¿vale? Y siente eso en ti y luego lo haces. Y uno de ellos también tenía un problema de mucho estrés, estaba muy estresado y entrenaba muy rápido y de manera muy alocada. Entonces le sugerí que si se podía poner en calma unos minutos antes de entrenar y cambió radicalmente su tipo de entrenamiento y empezó a entrenar de manera adecuada. O sea, es que la mente, yo creo que, como siempre digo la frase, training is mental, tanto inconsciente como consciente, es la base de todo, es conocer eso y tener en cuenta todos estos parámetros que hoy estamos explicando. Me parece maravilloso. Exactamente, tal cual. Como comentaba, se puede potenciar en ese sentido y incluso así como se pueden generar esos buenos gestos, también se pueden generar los malos gestos de estas También. personas que, como tú dijiste, no tienen esa guía en realidad y han grabado ya huellas motoras porque son huellas que va grabando incluso en esta parte que hablábamos del neocórtex, del arquetípico córtex, del paleocórtex, todo se va guardando ahí como información y estas neuronas de espejo también lo van asimilando como algo bueno o malo y queda una huella motriz mala, es decir, un gesto mal hecho que me acostumbré a hacerlo todo el tiempo, es decir, la típica sentadilla, pongamos, de la sentadilla de pistola, que es con una sola pierna. Cuando nosotros bajamos con una sola pierna, siempre hay la tendencia a que la rodilla vaya hacia adentro o vaya hacia afuera. Si es que tuviésemos alguna, no sé, inestabilidad de ligamentos o nuestra musculatura no está simétricamente compensando bien, es decir, me dediqué a sobrecargar mucho la parte externa porque desde como piso la parte externa se sobrecargó mucho, entonces hay esa tendencia a que se vaya al valgo o al bar. Entonces, cuando yo hago la sentadilla bajo y siempre voy para acá, y nunca nadie me ha dicho que eso está mal, que intente bajar y así se trabaja, por ejemplo, igual exactamente en pacientes neurológicos, ya cuando estamos en la fase de reintegración a la funcionalidad del movimiento. Por ejemplo, les pedimos que bajen hasta un punto donde ese movimiento sea totalmente consciente y sea correcto. Puede ser incluso 10 grados, 15 grados que bajen, no sean demasiado, pero están bien hechos, porque ya pasado al 11º grado comienza a desviarse. Entonces, si yo le hago el 11º grado, el 15º grado, donde está mal hecho ese gesto, sigo generando esa huella motriz mal hecha. Entonces, no me importa si es que no es un rango completo, pero que sea bien hecho, porque poco a poco yo sé que se va a ir grabando como algo adecuado y va a ir sacando ese gesto de la mejor manera, o sea, como se debería hacer, para luego ya en realidad trabajar algo que sea distinto, o sea, en contexto puede ser ya fuerza de resistencia, fuerza de potencia, puede ser, no sé, incluso ganar volumen, definir lo que ella quiera, Claro. pero primero hay que hacer o sea, como cuando se está construyendo un edificio, primero la estructura en sí como tal, los andamios como tal, y no saltarnos esos pasos y tener solo una fachada donde se puede caer en cualquier instante. Entonces, esa es la clave de este control motor. Lo del edificio, es que yo siempre digo lo del edificio. Esta mañana estaba entrenando con 2 niños que también ya tienen sus manías, ¿no? Y quieren hacer flexiones porque ellos ya tienen 13 o 14 años y quieren ser unos hombres fuertes y quieren hacer flexiones y no saben hacerlas bien, entonces yo estoy ayudando a reeducarles, ¿no? Y siempre les pongo como ejemplos muy básicos porque ellos lo entiendan, ¿sabes? Pues no ponerme muy técnica y tal. Y siempre a todo el mundo le digo lo de, chicos, ¿por dónde queréis que empezamos a construir la casa? ¿Por arriba o por abajo? Es que si empiezo por arriba no voy a hacer movimientos, ¿no? Entonces, ahí es súper importante lo que tú dices. Y yo siempre trabajo de esa manera. Yo obviamente no estoy a fisioterapia, pero sí me intereso mucho por la fisioterapia para poder incorporarla a mi trabajo. Pero aparte, estas herramientas de mentalidad, de la mente, de la conexión de la mente con el cuerpo con la mente, para generar máxima activación muscular, para reclutar el máximo número de fibras, para tener ese entrenamiento efectivo y más seguro, me parece lo más potente que hay. Claro, porque incluso existen muchas personas que piensan que el movimiento es aislado, o sea, que el cerebro no trabaja junto con la parte física para realizar algún movimiento, porque a veces han escuchado igual del movimiento consciente o el involuntario y lo asocian así, cuando en realidad, y bueno, hay muchas teorías incluso sobre el control motor, que hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo en realidad porque es muy complicado, ¿no? Hablan sobre el tema jerárquico, de que siempre los niveles superiores van a comandar sobre los niveles inferiores, es decir, cerebro, la parte del córtex, médula, no sé, ya la parte nerviosa, y ninguno se puede cruzar. Existe la otra, que es incluso la de los reflejos, que está
creo que fue Sherrington que dio los primeros pasos para hablar sobre el tema de que el movimiento está relacionado con un conjunto de reflejos que se va activando en sincronía para que haya esa simetría de movimiento. Existe la otra también, que es la parte dinámica, donde en realidad, bueno, se toma en cuenta la parte consciente de la hora, cómo se está moviendo algo, pero en base a que existen parámetros de un efector, una parte que responde y un estímulo. Entonces, yo creo que todas, incluso igual yo me baso más por la de sistemas, que es el conjunto de todo esto, tanto la parte externa como la interna y la correlación que existe entre todo lo que está trabajando en nuestro cuerpo para que se dé el movimiento. Pero todas tienen de cierto mucho, porque la parte de los reflejos es muy importante, pero incluso para el movimiento de defensa, más que nada, no tanto para un movimiento consciente, un movimiento reactiva, ¿no? Esa parte reactiva del movimiento, ¿no? Exacto, porque hasta cierto punto hay parámetros que rompen con esta teoría. Por ejemplo, el tema de la flexibilidad. Cuando se habla de flexibilidad y, bueno, comentándote un poquito sobre un proyecto que estamos ahorita de la danza, el ballet, nos lanzamos a hacer, vamos a hacer un webinar sobre esto al respecto el 26 de este mes. Y ahí hablábamos sobre estos temas de la prevención de lesiones en el ballet, en la danza como tal. Y yo quería hacer un programa de flexibilidad al respecto, porque en el ballet, bueno, rompen con este paradigma y rompen con la biomecánica, porque a la final los rangos de movimiento van, pero mucho más allá de lo que normalmente debería ser, porque así lo exige este deporte y está bien. Entonces yo quería ver de qué manera se puede ayudar a prevenir que no cause lesiones en un futuro, o sea, que esa inestabilidad de tobillos no cause lesiones en un futuro. Pero dije, no, o sea, si yo planteo lo que yo quiero especificar, es decir, no romper con este reflejo miotático que se activa ni nada, no les va a servir para nada, porque en el ballet sí se necesita romper esa señalización del reflejo miotático. Va a ser funcional. Lo que tú les propongas no va a ser funcional y no va a haber una transferencia positiva a ese tipo de bueno, deporte, ejercicio, llámalo. Claro, no va a servir. Claro. Exacto, pero específicamente aquí. Y está bien porque ellos necesitan esa flexibilidad. Entonces, basándome en lo que quiero decir es que el tema del reflejo miotático es un mecanismo de defensa y todos los reflejos son mecanismos de defensa que nos evitan ir más allá de este rango articular o en general hay otros reflejos que nos ayudan cuando somos pequeños. Exactamente. La flexibilidad, bueno, abarca muchas cosas. Tendón, ligamento, articulación. Es el conjunto de todo esto que vaya en sincronía para tener más rango de movimiento. Entonces sí se puede romper esa flexibilidad quitándole señalización a estos usos musculares y tendinosos, que son como los receptores de la tensión que nos indican hasta qué punto puedo soportar yo tensión o hasta qué punto puedo soportar yo estiramiento. Y si es que me estoy pasando de esos límites, se activan. Entonces, yendo a estos parámetros de mantenerme cierto tiempo en estos puntos digamos, de máxima tensión, yo voy perdiendo esta señalización, es decir, donde antes se me cortaba aquí, ahora se me va a cortar acá y voy a tener más flexibilidad. Entonces ahí viene el tema de que la teoría esta de Sherrington de los reflejos hasta cierto punto puede ser del tema inconsciente de defensa, o sea, para que nosotros podamos evitar ciertos riesgos, pero rompe con ese paradigma porque también se puede trabajar en el deporte al favor de esto, o sea, necesitamos en muchos deportes romper con muchas leyes, la mecánica, la biomecánica y demás, y no está mal y hay que entender eso, que el deportista muchas veces está expuesto a sobrecarga, está expuesto a otras lesiones que quizás una persona sedentaria no, pero los beneficios que nos dan todos estos deportes y prácticas son muchos más, obviamente, y obviamente la sobrecarga se la puede trabajar, porque ahí viene el tema de que, o sea, este tipo de sistemas que tú estás creando, la guía de un buen profesional, de un buen profesor que nos sepa hacer un buen calentamiento, una buena parte del entrenamiento y una vuelta a la calma, es la clave para que nosotros toda esta sobrecarga no se vaya acumulando tanto y no detone en lesiones, que a la final ese es el objetivo y el tema como tal, evitar y prevenir las lesiones, porque la mejor terapia es prevenir una lesión antes que tratarla, o sea, es la parte más económica. ¿Y cómo? Con el movimiento, con el ejercicio, con la flexibilidad y con el conocimiento. Que no quita que... Es que, mira, esta mañana también he empezado a entrenar. Es que estar todo moviéndose mucho, todo el mundo llamándome para empezar ahora en septiembre, ¿no? Que es aquí cuando empieza todo a moverse. Y ha venido una pareja y uno de ellos, pues no ha hecho ejercicio así nunca con un entrenador personal y tal. Entonces se está habituando.
Y hay muchas veces que hacemos algo y me duele aquí, me duele allá, digo, mira, está rompiendo toda la parte que no se ha movido antes, por así decirlo, ¿no? Hay adherencias en los músculos, hay calcificaciones y el romper esa parte, que no estamos haciendo unos ejercicios ni con mucho peso, ni muy exagerados, porque estamos en fase de acondicionamiento. Pero aún así, hay, a veces, apoyado las manos en una plancha alta, me duelen mucho las muñecas. Claro, es normal, porque hace mucho que no haces este tipo de ejercicio y se tienen que acostumbrar, ¿no? O sea, el ejercicio te va a doler de alguna manera, pero también tenemos que saber cuándo no es adecuado, cuándo hay que tratarlo de otra manera. Luego hemos estirado bien las muñecas, ¿sabes? O sea, hemos calentado muy bien, hemos calentado súper bien antes de hacer otra cosa, ¿no? Pero siempre va a doler algo, o sea, realmente lo que estamos haciendo es meter un input, o sea, un estímulo externo para que el cuerpo se adapte y mejore. O sea, le estamos empujando a mejorar. Hay que romper ciertos límites, pero claro, con cabeza. Algunas veces nos vamos a pasar sin querer, otras veces nos vamos a quedar un poco atrás y yo siempre invito al más allá, con cabeza, pero venga, para eso me pagan, ¿no? Por eso me dedico a lo que me dedico. Y siempre siendo muy conservativa, pero llegará un momento que alguien se haga daño, le dé un tirón, porque estás en riesgo de que te pase eso. Pero bueno, es mejor hacerlo y que te pase algo así, que se puede solucionar rápido, antes de que no hacer nada, ¿verdad? Exacto, y el tema también de lo que dices, hay dolores y cómo identificar si este dolor es un dolor que sí debo sentir o es un dolor que ya es lesivo. Bueno, otra vez que nos reunamos vamos a hablar de eso si quieres, ¿vale? ¿Qué te parece? Bueno, perfecto, claro, con gusto. Entonces, así como a manera, digamos, de resumen, pongamos que llega una persona a una sesión contigo o sea, hablando sobre este sistema que estábamos hablando del fitness holístico, o sea, el entrenamiento consciente. ¿Cómo sería ese proceso, tanto la parte, digamos, no sé si estoy hablando mal, del acondicionamiento neuromuscular, es decir, el calentamiento, la guía del entrenamiento, y cómo sería ese proceso de esta persona en este sistema de fitness holístico? Para Pues, resumen, para las personas igual que se están conectando sí. ahorita. Normalmente, como es un sistema que, bueno, me lo he inventado yo, no, porque no hay nada inventado, o sea, ya está todo inventado. Yo he cogido cosas de sitios y lo he puesto en un mismo sitio, ¿no? Entonces, lo que hago es valorar cómo está la persona, en qué estadio está de conciencia corporal y después de tanto trabajo, que ya llevo unos cuantos años dedicándome a esto, me he dado cuenta que hay personas que por naturaleza tienen esa conciencia corporal y casi no hace falta que toquemos nada, entonces hacemos entrenamiento consciente es, venga, aprieta más el músculo, concéntrate, mira a ver qué intención llevas para hacer los ejercicios, porque la intención es muy importante. ¿Qué diálogo interno tengo si me apoyo a mí misma o a mí mismo cuando estoy haciendo ese ejercicio? Porque yo enseguida leo la postura corporal y veo si alguien está haciendo algo de cardio, HIIT o intenso, y ves que se está hablando mal y está teniendo un mal diálogo interno, entonces ahí saco otra vez mi herramienta fitness holístico, entrenamiento consciente, y lo reencauzo a través de hablarle a la mente, a través de la conexión cuerpo-mente, ¿vale? Y es sobre todo en lo que se basa, en ir corrigiendo y mejorando a través de ese entrenamiento consciente, ya sea en el estadio, en cualquier estadio que esté la persona, me adapto a sus necesidades y trabajamos en base a eso. Perfecto. Sí, súper claro, muy conciso, y de ahí creo que salen muchas más ramas para poder seguir conversando. No sé si nos quieres aportar sobre algo más específicamente. Nos contabas que era el entrenamiento, bueno, trabajas con hombres y mujeres, pero más te enfocabas en el tema de mujeres. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en el tema incluso de cómo responde el individuo, la persona en ese momento, por este factor incluso hormonal que se da, o por el umbral de dolor? Recordemos, igual las mujeres tienen el umbral un poco más elevado, pueden percibir un poquito más de dolor en ciertos parámetros, y en el ejercicio eso también es muy importante como decíamos, hay dolores y hasta cierto punto uno dice, no, es que esto tiene que doler porque para que el músculo crezca tiene que inflamarse y reagudizarse y regenerarse, y si no hay microruptura no sirve. ¿Alguna experiencia sobre eso tal vez que hayas tenido, o no varía en nada totalmente? Lo que has aplicado el sistema ha dado los mismos resultados en ambos géneros. Sí, a ver, te comento. Obviamente las diferencias fisiológicas y biológicas del hombre y de la mujer son bastante grandes a nivel sobre todo de que el hombre tenéis más testosterona
y tenéis más capacidad de recuperación, más capacidad de fuerza explosiva y también la programación mental de lo que es que después de tanto tiempo atendiendo más mujeres y tal, pues me he dado cuenta de los patrones y sobre todo lo que más cambia es la testosterona, ¿vale? Que se nota en muchos ámbitos dentro de lo que es el entrenamiento, se nota esa falta de un poco de fuerza, de como de garra a la hora de entrenar. Luego también dentro de cada mujer hay una parte más masculina o más femenina que ya depende del programa que tenga la persona, ¿vale? Que eso sí que también lo podemos ver otro día. Entonces hace que tengas más predisposición a querer trabajar la fuerza porque tú eres más como más yang, más masculina, ¿no? En esa parte de tu mente, has nacido así y ya está, ¿no? Y hay otras mujeres que son mucho más femeninas y les cuesta moverse más, hacer ese trabajo de cardiovascular a lo mejor intenso, de entrenamiento metabólico, y jamás terminan haciéndolo. Jamás podemos incorporarlo porque no va con ellas. Entonces hay que meter otro tipo de entrenamiento, yoga de fuerza, por ejemplo, o pilates, para que trabajen su fuerza. Entonces sí que hay muchas diferencias, pero sobre todo a nivel de programación mental, para qué estamos programadas, ¿vale? Biología, que también estamos programadas a nivel biológico, para estar como en la cova limpiando y haciendo caso de los bebés y organizándolo todo, con más quietud, más calma, y el hombre está más diseñado para ir a cazar, salir, esa parte ya más masculina, ¿sabes? Sí afecta, pero se puede mejorar. Se puede mejorar mucho al trabajar de manera consciente también, pero si yo veo muchas resistencias a ese tipo de entrenamiento, no lo pongo, porque al final yo me tengo que adaptar a lo que cada persona quiere, más o menos entre lo que la persona quiere y lo que yo propongo. Y sobre todo, ya te digo, la testosterona se nota mucho porque sí se nota, porque hay más fuerza normalmente en un hombre, aunque hay hombres con los que yo he trabajado que tienen poca fuerza, pero es porque también están programados y que tienen creencias limitantes. Entonces ahí hay que ver también la programación, un poco las creencias también, ¿vale? Y no porque el músculo tenga fuerza, yo voy a creer que tengo fuerza, ¿vale? Porque las creencias ya te digo también. Entonces, por mucha testosterona que haya y por mucho hombre que sea, si hay una creencia inconsciente de que no soy fuerte suficiente, no sale esa fuerza, no sale esas ganas de hacer entrenamiento de fuerza explosivo y no hay esa parte ya más desarrollada. Entonces también trabajo eso yo con todos. Sí, y es interesante eso de la fuerza, por ejemplo, hay varios tipos de fuerza, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro sería el que cuando vemos las competencias de pulso, donde vemos, y hay videos chistosos donde en realidad vemos al tipo corpulento que tiene la hipertrofia pero a tope, Eso es. y viene alguien delgado y le baja de golpe, porque hay varios tipos de fuerza. Tenemos fuerza de resistencia, que es la que usan los corredores para estar dale y dale sin que el músculo llegue a esa fatiga con mucha rapidez. En este tipo de fuerza nosotros reclutamos el mayor número de fibras posibles. Y bueno, hay que entender también que existen varios tipos, bueno, dos tipos de fibras, de contracción rápida y de contracción lenta. Y ahí también hasta cierto punto se debate en que sí entra o no entra la genética, pero tiene que ver un poco, sí tiene que ver un poco. Porque hay personas que, todos tenemos estos tipos de fibras, pero hay personas que estamos más predispuestas a tener las fibras de contracción rápida y otras las fibras de contracción lenta en mayor número, es decir, en mayor activación, mejor dicho. Y hay ejercicios que activan solo un grupo de fibras musculares, pero no activan el otro. Y ahí es como uno dice, ¿y puedo tener resistencia y ganar volumen al mismo tiempo? Poder, sí se puede. El objetivo es como hablábamos, y ahí entra también esta parte del control motor. Por ejemplo, cuando estoy levantando un peso, primero para no desenfocar el trabajo en otro grupo muscular y enfocar en el que estoy trabajando, entra el control motor para que el mayor número de fibras que yo pueda reclutar se centren en este grupo de aquí y no se vayan centrando por otras áreas que a la final hago todo y, como decíamos, menos bíceps. Entonces, eso por un lado. Y ahí viene el tema de la velocidad. Por ejemplo, ¿a qué velocidad yo hago la contracción para estimular ciertos grupos y ciertos no? Las de contracción rápida, hay hay muchos tipos de contracción, pero los tres que son los más importantes en este momento van a ser la concéntrica, que es cuando el músculo se acorta, es decir, yo estoy agarrando un objeto ahí, esto es concéntrico. Tenemos la excéntrica, que es cuando la parte del vientre muscular se alarga, es decir, lo contrario, alargo el brazo. Y la isométrica es la parte donde hay una máxima contracción, pero no hay un cambio ni de acortamiento ni de alargamiento. Basándonos en estos tres tipos de contracciones, se puede jugar mucho con este tipo de reclutamiento de fibras. Por ejemplo, en la parte concéntrica, yo hago una velocidad de contracción casi de 1 segundo
y yo voy a estimular las fibras rápidas. Pero cuando yo regrese me voy a demorar de 4 a 5 segundos en la parte excéntrica para ir también reclutando el otro grupo de fibras musculares, de rápidas y de lentas. Es decir, estoy cumpliendo ya con dos objetivos. Voy a intentar estimular la parte de la hipertrofia, pero sin perder la parte de la resistencia. Pues poder sí se lo puede, pero bueno, ahí entran muchos factores más. Y es interesante lo del motor imagery y el control motor, porque juega un papel fundamental a la hora de que si va a dar un resultado o me desvío del camino. Y por ejemplo, eso de pilates que decías, bueno, yo siempre he tenido la idea a veces cruzada sobre pilates y yoga, porque para mí me da la impresión que se basan en muchas cosas similares y no No sé tiene cuál es nada la que ver. diferencia. Nada que ver. ¿Cuál es la diferencia entre pilates y yoga? La diferencia entre pilates y yoga es que yoga lo que te propone es una escucha corporal, o sea, es con una especie de estilo de vida en el cual tú te conoces tu cuerpo y tus límites a través de los estiramientos, ¿vale? A través de cómo está tu cuerpo, ¿vale? Y lo que va es a ganar en flexibilidad, en rango articular, de una manera calmada. Bueno, Ashtanga Yoga, por ejemplo, es un tipo de Ashtanga o Vinyasa que es que te fundes, o sea, es un entrenamiento de fuerza haciendo isométricos, pero en movimiento. Entonces, también hay tipos de yoga muy exigentes, ¿sabes? Y donde también estiras, pero haces fuerza. Pero normalmente es para conocer tus límites, para mejorar tu flexibilidad, para conocerte mejor interiormente, ¿vale? Y el Pilates está orientado sobre todo a tener un core más fuerte y una vida sana a través del core fuerte, ¿vale? A través de esa conciencia corporal, tener unos glúteos fuertes, un abdomen fuerte, ¿vale? Todo el centro, además lo llaman el powerhouse, el centro, para luego tener una vida más sana y que me duela menos la espalda, corregir posturas, aunque el yoga también corrige posturas, pero el yoga corrige posturas desde otro punto, ¿vale? Además desde el autoconocimiento, la paciencia. El Pilates no tanto, no tiene esa filosofía de vida, esa escucha interior tan grande. El Pilates lo que hace es como la rehabilitación, ¿vale? Sacada del centro de fisioterapia y llevada a los centros deportivos, ¿vale? Que ahí también hay un choque grande porque eso no se puede hacer, pero lo han hecho de alguna manera, ¿vale? El hombre este que se llama Pilates, es lo que hizo, lo patentó, sacó un sistema que ha tenido mucho éxito porque ha ayudado a mucha gente a que deje de dolerle la espalda. Empiezan a hacerlo y les deja doler la espalda porque fortalece la faja toracolumbar, toda la zona de centro y corrige posturas también, pero no es tan correctivo como el yoga, a mi punto de ver. Yo también soy profesora de Pilates, pero para no alargarme con tantas cosas que tengo ahí, digo, venga, yo soy entrenadora personal y profesora de yoga. Empecé. Claro, no sí tenía esa duda. Y bueno, estaba consciente también que este método de Pilates había creado, o sea, a cierto punto lo veía como algo más rápido y conciso, porque creo que fue creado en la cárcel, donde no tenían, o sea, Pilates no tenía nada para poder ejercitarse y buscó la manera de poder hacer algo, o sea, trabajar todo el cuerpo con técnicas y posturas que sean sencillas y fáciles, por así decirlo, pero que no necesite casi de implementos para nada. Pero claro, en sí, obviamente, lo que dices del yoga, claro, la parte de trabajar mente, cuerpo, incluso mente, cuerpo y alma, que es lo eso que en realidad se debe trabajar en todo, es la diferencia. Bueno, creo que sí nos has aportado un montón. No pasa nada. Entonces, no sé si vamos ya finalizando para... Sí, si quieres. Porque, bueno, salen más temas, digamos, de conversar sobre eso, pero muy interesante como manera de resumen. Hoy ya hablamos sobre la parte del control motor, el fitness holístico, que era la parte del entrenamiento consciente, y bueno, especificando un poco el tema de que cuando se realiza un ejercicio y no provocar estas compensaciones que suelen suceder siempre cuando ya estamos llegando al fallo, cuando estamos haciendo un ejercicio mal hecho porque a la final estamos compensando posturas. Ahí entra la parte de la conciencia, la parte motora, donde nosotros tenemos que centrarnos específicamente, mentalizarnos ese grupo muscular que estamos trabajando, sean sentadillas, sea pecho, sea lo que sea, centrarnos en esa zona por muchas cosas. Primero, para reclutar fibras, para mejorar la velocidad de contracción, para prevenir lesiones, para maximizar ese deporte. Y se lo aplicaba, como decíamos, tanto en la parte deportiva y tanto en el otro ámbito como es la parte de la rehabilitación, la parte de neurológica, como se trabaja con los pacientes, es totalmente similar y hay como sacarle jugo y beneficio a
a este método, porque a la final, como decías, son cosas que se conocen, pero la gente a veces no lo aplica o lo ha hecho, pero no ha tenido conciencia de que ha estado haciendo. Es como decir, ¿para qué voy a inventar algo que ya existe? Si ya está la rueda, mejor uso la rueda en vez de estar creando algo más cuadrado y saquémoslo a nuestro favor. Y para eso estamos nosotros, ustedes como profesores igual del ámbito deportivo, para que nos ahorren ese camino, ese trajín y poder maximizar de la mejor manera. Entonces ha sido un aporte de gran valor. Muchas gracias, Chris, por la entrevista de hoy. Y bueno, veamos qué sale después. Creo que eso sería todo por hoy. Muy bien, pues yo agradecerte, la verdad, tu sabiduría. Me parece una mezcla brutal la que hemos hecho hoy, porque tú tienes esa parte más física, que conoces tantas terminologías y lo explicas tan bien, y yo esa parte un poco más como mental y energética, y yo he explicado mi parte mental y energética y tú la has complementado perfectamente con esa parte de la fibra motora. Me ha encantado cómo ha salido ahí, complementando, me ha encantado, de verdad, gracias. Mira, dice, Pilates para bailarines es brutal de bonito, completamente súper. Uy, claro. El ballet. Y bueno, aprovechando, igual les hago la invitación a todos los que nos están viendo para el 26 de septiembre. Vamos a hacer un webinar sobre las herramientas de la danza. Va a ser un enfoque biopsicosociocultural. Es decir, vamos a estar abordándolo de todas las partes que podamos. Vamos a hablar sobre la parte de la prevención de lesiones de fisioterapia, la nutrición, la parte de la psicología, que juega un papel súper importante en cualquier deporte, en cualquier deportista. En cualquiera. Cómo se lo vive de la docencia, cómo se lo vive de la parte de un estudiante, y no se lo pueden perder, porque eso aborda incluso para muchos deportes en general, no solo la danza. Pero bueno, hecha la invitación. Así es que cuídense, y eso sería todo, Chris. Nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Adiós. Adiós.